Buenas noches, soy Adelina Mirta Vilcoso Compi y en esta oportunidad voy a explicarles lo que son los suelos lateríticos. Como definición tenemos que los suelos lateríticos son aquellos materiales térreos que fueron sometidos a extrema saturación, temperaturas elevadas que comprenden de 20 a 40 grados centígrados por largos periodos de tiempo. Y son en zonas donde constantemente pueden llover durante los casi 9 meses al año y con 1200 milímetros de precipitación al año. Estos suelos poseen lo que son plasticidad elevada, anisotropía, alta permeabilidad y alta relación de vacíos. La explicación del fenómeno físico es: se denominan como suelos tropicales a los depósitos de suelos que se ubican en la zona intertropical, que significa que están comprendidos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que son cercanos a la línea del Ecuador. El clima en esta región del planeta se debe a que las incidencias de los rayos del sol es casi perpendicular a esta región durante todo el año. Cuando la Tierra se inclina tanto para un lado como para el otro lado durante el equinoccio y el solsticio, las rayas del sol siempre van a llegar de manera casi perpendicular a esta zona. Condiciones ambientales para su formación. En el clima tropical la descomposición de la roca es intensa y el espesor del suelo se desarrolla hasta gran profundidad. Es por eso que las temperaturas y la humedad relativa son elevadas para la formación de estos suelos. También incluye lo que es la lluvia, acción de la vegetación, y lo que también tenemos algo característico de este tipo de suelo es la plasticidad elevada. Procesos de formación. Las lateritas se forman cerca de las superficies de la Tierra y su proceso está ligado a la composición mineral de la roca parental, o también llamada roca madre, y las reacciones químicas que se presentan entre esos materiales y el agua. El agua se infiltra en la masa del suelo, aumentando su capacidad de meteorización, con el cambio del pH e hidrolización de silicatos con el tiempo y los iones de hierro y aluminio, que significa que a la Tierra, cuando tenemos intensidades de lluvia, lo que hace esto es lixiviar todos los metales que están en la parte superior. Factores que influyen en la formación de suelos lateríticos. Los factores son como el clima, relieve, material parental o roca madre, permeabilidad, porosidad, y dentro de los elementos químicos tenemos lo que es el hierro, aluminio y magnesio. También está lo que es la biosfera. La biosfera es muy importante en el caso de lo que es la vegetación. El tiempo, como hemos dicho, están sometidos a largos periodos de tiempo. También tenemos la rubefacción y también la acumulación de sustancias. En este caso, la acumulación es la migración del hierro y la migración de la sílice. Suelos lateríticos y lateritas en Bolivia. Los factores que aportan en la formación de suelos tropicales lateríticos en Bolivia son: por ejemplo, tenemos lo que es el material parental. Dice que nuestra zona en la parte oriental corresponde a lo que es a las eras geológicas de la parte al gran continente correspondiente a las eras geológicas. Bueno, aquí tenemos lo que es el mapa de escudo precámbrico en Bolivia. Bueno, las zonas con suelos lateríticos en Bolivia abarcan las provincias de Chiquitos, también Sandoval, Velasco, Núcleo de Chávez, esto en el departamento de Santa Cruz, y también tenemos lo que son las provincias Itene, Yacuma, Bacaríes, en Beni, y la parte de la provincia Federico Román, que sería en Pando. Como punto 3 tenemos los ensayos de laboratorio y o campo para la identificación de este tipo de suelos. En primer lugar, debemos saber que los suelos tropicales se dividen en dos, tanto lateríticos como saprolíticos. Los lateríticos, para identificarlos, se deben hacer este tipo de ensayos, que serían el mini-MSD, pérdida de masa por inmersión, mini-proctor, mini-severe, expansión, permeabilidad, infiltrabilidad y contracción. Mientras los saprolíticos son suelos tropicales, pero sus estudios son por la mecánica de suelos tradicional. Ensayos de la metodología MCT. Dentro de esto tenemos lo que son el mini-MCD, la pérdida de masa por inmersión, mini-proctor, mini-severe. El MCT hace referencia a la miniatura compacto tropical. También tenemos los ensayos de expansión, permeabilidad, infiltrabilidad y contracción. El mini-MCD. Este ensayo tiene por objeto determinar coeficientes empíricos que se utilizan en la caracterización y clasificación de los suelos tropicales. Bueno, la compactación de mini-MCD consiste en aplicar al cuerpo de prueba con un determinado contenido de humedad
un número creciente de golpes hasta que no haya un crecimiento sensible en su densidad. Bueno, este tipo de suelos tropicales que pasan por el tamiz número 2, lo que significa que este ensayo se hace a partir de ese diámetro. También se utilizan lo que son 2 cuerpos de prueba para cada contenido de humedad, y aquí tenemos lo que es la fórmula, que sería el mini MCD sería igual a 10, que corresponde al número de golpes en seco por el logaritmo de base 10 por el número de golpes correspondiente. La pérdida de masa por inmersión. Para la ejecución de este ensayo, nosotros le colocamos lo que es una prueba, un cuerpo, del cual se debe sacar lo que son 10 milímetros de la parte inferior. Bueno, esta muestra está expuesta a 10 milímetros en la parte inferior del agua, lo que significa que puede estar hasta acá. Bueno, son una dimensión menor. Los cuerpos de prueba son inmersos en agua, lo que significa que están en agua. En reposo inmerso aproximadamente 24 horas de manera horizontal, como se puede ver en la gráfica. La muestra que se ve acá, nosotros deberíamos secarlo y proceder a pesarlo. Bueno, este ensayo se realiza con 5 cuerpos de prueba de manera compactada. El mini PROFTO. Compactar una serie de cuerpos de prueba con diferentes contenidos de humedad para determinar el contenido de humedad óptimo y la MEAS máxima del material, que sería la masa específica aparente seca máxima. Bueno, para este ensayo necesitamos que el suelo pase el tamiz de 2 milímetros. Las muestras deben ser secadas previamente al aire. También se deben utilizar muestras nuevas, no se debe reutilizar, esto para cada curva de compactación. Dice que hay 2 tipos de martillos, que son uno liviano, uno pesado. El liviano está entre 2.270 kilos y el pesado entre 4.5 kilos. Bueno, según la ASTO dice que se aplican 5 golpes de cada lado del cuerpo de prueba con el martillo liviano, esto en una sola capa. Entonces, para lo que adopta la norma brasilera es aplicar 6 golpes de cada lado con el martillo pesado. Mini CBR. Las características del mini CBR es la dimensión del molde, que sería con un diámetro de 50 milímetros y un volumen de 100 ml. La cantidad de muestra puede ser de 0.2 kilos y el diámetro máximo de los granos de 2 milímetros, como ya lo indicamos. Formas de compactación. Sería energía nominal con el peso de 2.27 gramos a una altura caída de 305 milímetros, 5 golpes por cada capa, entre otros. Entonces, este procedimiento permite determinar el contenido óptimo de humedad y la masa específica aparente seca del suelo. Entonces, prueba con diferentes contenidos de humedad, el agua por más de 20 horas, medida de expansión correspondiente. Los valores típicos esperados en la resistencia por el ensayo mini CBR para algunos suelos tropicales de comportamiento laterítico y no laterítico según la clasificación MST son lo que se muestran en esta tabla. Lo que significa que, por ejemplo, aquí los suelos areno-no-lateríticos comprenden entre 4 a 30% del mini CBR en seco. Bueno, podemos observar todos los datos acá, que puede ser el porcentaje en seco. Y aquí tenemos lo que son los nombres que determinan la denominación de cada uno de ellos. Bueno, el ensayo de expansión. Este ensayo tiene por objetivo determinar los valores de expansión de los arqueominerales constituyentes de los suelos finos. Bueno, ¿cómo se obtiene la expansión de un valor expresado en porcentaje con aproximado de 0.1? Aquí tenemos lo que es la fórmula, donde es la expansión expresada en porcentaje, y lo que es el EI, que sería lectura inicial del exómetro en milímetros y lectura final también en milímetros, en donde esto es la altura inicial del cuerpo de prueba en milímetros por 100. Los suelos lateríticos que sean arcillas poseen pequeñas extensiones cuando se compactan a humedades óptimas. Lo que es la permeabilidad. En el clima tropical la descomposición de la roca es intensa y el espesor de suelo se desarrolla hasta gran profundidad. Bueno, para este ensayo se necesita un suelo compactado con un molde sellado superficialmente con un tapón que posee un tubo graduado externamente. La muestra es colocada sobre una placa porosa inmersa a agua. En esta parte superior se mide la percolación del agua en función del tiempo y lo que se utiliza también para cálculos de flujo de agua en medio saturado. La infiltrabilidad.
Este ensayo tiene como objetivo medir la velocidad y la cantidad de agua que penetra en las capas de suelo, que es lo que se mide colocando la muestra sobre una placa porosa cubierta de agua. Esta es la placa porosa y esta es el agua. Estando el recipiente de agua conectado a un tubo horizontal graduado que permite medir el movimiento del agua en prueba. También tenemos, esta medida es dada por la razón entre la cantidad de agua infiltrada y la raíz cuadrada del tiempo. Se inicia el ensayo con un tiempo en cero. En el tubo horizontal graduado debe estar de 0. Se efectúan las lecturas en el tubo en milímetros en los tiempos de 1, 2, 4 y n minutos, en general por un periodo mínimo de 16 horas. La contracción. El ensayo de contracción permite una medida de la variación de la longitud axial de las muestras después de la compactación cuando es expuesta a condiciones atmosféricas, con el fin de evitar la propagación y la reflexión de las grietas en la capa de revestimiento. Esta propiedad es importante durante el periodo de sacado de los suelos lateríticos. Bueno, el espécimen obtenido en la compactación mini ICB es retirado completamente del molde, el cual se coloca en una placa de piedra porosa sobre otra en la cara superior, también con placa porosa. Este conjunto es colocado en el dispositivo de medida de contracción. Centramos tal que la punta del dial se apoye sobre el centro de la piedra porosa. Entonces, en este caso, para la clasificación de los suelos lateríticos, es cuanto más arcilloso, más contráctiles son, presentando sin embargo expansibilidad baja. Punto 4. Soluciones planteadas en la bibliografía. Las soluciones uno sería bases de mezclas en suelos arcillosos lateríticos y arena, que sería ALA. En el caso de una ocurrencia de suelos arcillosos lateríticos, LG, en las proximidades de la obra. Estos deben ser corregidos con el aumento de arena laterítica o arena lavada del río. También tenemos lo que son bases de suelo arenosos finos lateríticos, SAL. Estos suelos podrían ser bancos naturales de suelos arenosos finos lateríticos apropiados para su uso en los pavimentos. Explicando el primer punto, tenemos bases de mezclas de suelo arcilloso laterítico y arena ALA. Estas mezclas son caracterizadas por la naturaleza laterítica, que pasan el tamiz 0.073 milímetros, el tamiz número 200, y por el uso de la arena laterítica o arena lavada en río. Las mezclas de arcilla laterítica con arena ALA son recomendadas para su uso en capas de subbases de vías sometidas a tráfico pesado. El punto 2 tenemos lo que son las bases de suelos arenosos finos lateríticos SAL. La primera utilización de suelos lateríticos granulométricos finos, arcilla y arenosa en capas de pavimentos ocurrió en la década de los 50 en el estado de São Paulo, Brasil. Aquel procedimiento era aprovechar el SAL como material estructural. Fue adoptado debido al elevado valor de la capacidad portante que sería el CBE. Ensayos y análisis requeridos para el diseño de las soluciones. Tenemos lo que son, especificaciones de los componentes y las mezclas de arcilla laterítica con arena ALA para bases de pavimento. Los componentes de las mezclas tipo ALA deben cumplir las siguientes características. En un suelo arcilloso debe pertenecer a la clase L, que sería suelo de comportamiento laterítico, y un grupo LG' arcillas lateríticas, de la clasificación MST. Debe presentar propiedades mecánicas y hidráulicas cuando compactados son a la energía nominal, según los valores indicados a continuación. Por ejemplo, el soporte mini CBR con la energía nominal sin inmersión mayor o igual a 12%. A razón del mini CBR inmerso para mini CBR en la humedad de moderado mayor a igual 50% y la expansión sin sobrecarga estándar menor o igual al 1%. En el caso de arena debe pertenecer al grupo LA, arena laterítica cuarzosa, o NA, arena no laterítica, libre de mica según la clasificación. Esta mezcla de tipo ALA debe cumplir las especificaciones basadas en la clasificación MST y en determinaciones de las profundidades mecánicas hidráulicas descritas a continuación. Por ejemplo, deben pertenecer a la clase de suelos de comportamiento laterítico. Las mezclas de tipo ALA, cuando compactadas, deben poseer propiedades dentro de los intervalos y una granulometría discontinua con gradación que se encuadre al rango indicado. Las especificaciones de los SAL para su uso en bases de pavimentos. El suelo debe presentar granulometría tal que sea aplicable la metodología MST. Un material no más del 5 al 10% de material retenido en el tamiz de abertura de 2 milímetros. La curva granulométrica debe ser discontinua. Los suelos deben pertenecer a la clase de comportamiento laterítico, indicado de acuerdo a la clasificación MST. Los suelos deben presentar propiedades mecánicas y hidráulicas dentro de los intervalos
indicados cuando compactados con la energía intermedia de nitrógeno. 6. Evaluación y monitoreo. En cuanto a la compactación, cuando utilizamos las bases de sal, sean arenosos, la amplitud de las propiedades mecánicas e hidráulicas es grande, la calidad de la capa puede diferir sustancialmente y la técnica constructiva no es la misma para todas las variedades. La compactación debe ser con pata de cabra y también después de eso indicada con rodilla, pata de cabra de patas largas vibratorias. Proseguir hasta que no haya más penetración en sus patas. Control para las bases de sal. Tenemos lo que son determinación del contenido de humedad, determinación de la masa específica y los ensayos de metodología MST con espaciamientos máximos de 200 metros. Análisis de casos. Dentro de los análisis tenemos lo que son la metodología MST permitió el desarrollo de nuevos tipos de bases para pavimentos formados por suelos tropicales considerados inadecuados. Bueno, esos tipos de suelos eran considerados inadecuados, sin embargo se pueden aplicar para el uso de las carreteras. Suelos arenosos, fino-lateríticos, saltos. Para eso nosotros debemos clasificar los componentes según esta metodología. Descartar los componentes no lateríticos a no ser que sean arenas cuarzosas. Buscar componentes cuya mezcla conduzca a suelos agregados. Ejecutar mezclas experimentales, clasificación según la metodología MST. También debemos escoger siempre las mezclas que cumplan las propiedades satisfactorias de acuerdo a los criterios. 6. Considerar en la elección final de la mezcla otros factores que interfieren en el costo total de la base a ser construida. La construcción de la base con este suelo se realiza de la siguiente manera. Se retira el material del depósito y luego se transporta. Se esparce el suelo sobre la superficie previamente compactada, luego se adiciona agua y se mezcla para homogeneizar. Se compacta el suelo inicialmente con rodillo o pata de cabra o neumático de baja presión. Después de compactada y acaba la superficie de la base, se deja secar libremente por 48 a 60 horas. Una vez seca, la base es necesario realizar el barrido para eliminar lo que es el material sucio. 15 minutos después se realiza lo que es la imprimación. Si la base es de saco tipo 3, tipo 4, que tienen baja cohesión, se debe construir después de la imprimación una capa de protección que consiste en tratamiento superficial. Conclusiones y recomendaciones. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, el estudio de los suelos lateríticos es bastante avanzado en los métodos de caracterización y métodos de estabilización. Bueno, para esto nosotros recomendamos lo que es la utilización de las normas brasileñas, la que estos traen lo que son mayores especificaciones y aprovechamiento de ese tipo de suelos. Es importante el manejo adecuado del material de la preparación de este tipo de especímenes, ya que si nosotros utilizamos de una mala manera o trabajamos de una manera deficiente, obviamente las cosas que vamos a construir o las carreteras no van a estar bien construidas. Con esto voy por terminada lo que es la exposición. Gracias.